Israel celebra comicios electorales este martes en el cierre de su campaña. El actual primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que no va a dividir Jerusalén con Palestina. Ileana Rodríguez Santibáñez nos platica sobre esta situación, qué es lo que le espera al país allá en Medio Oriente. Hay una campaña que podríamos decir de miedo que ha tenido Netanyahu, que frente a los demás partidos políticos más de centro o más moderados que la derecha que él representa, ha dicho en pocas palabras: yo voy a defender a Israel de posibles amenazas nucleares de Irán, voy a defenderlo de que se destruya Jerusalén, vamos a seguir colonizando dentro de Jerusalén más territorios árabes. Entonces, bueno, pues esa es la oferta que tiene para los más nacionalistas, sobre todo Benjamín Netanyahu, que iría para su tercer periodo como primer ministro, ¿verdad? Es correcto. Tienes toda la razón. Hay que señalar que independientemente de que se prolongaría por más tiempo dentro de lo que los procesos electorales que ya ha tenido con anterioridad, donde él ha ocupado continuamente lo que sea el primer ministro durante 2 periodos, más cuando estuvo en la Asamblea o en el Knesset, lo que es el parlamentarismo unicameral que tiene Israel, efectivamente ha acudido a lo que tiene que ver con un voto que puede ser dado por temor. ¿Y a qué tipo de temores? A las agresiones que se perciben pueden estar en contra de Israel, como por ejemplo el posible acuerdo que hoy día está celebrando los cinco miembros permanentes de Naciones Unidas más Alemania, con respecto de todo el potencial nuclear que tiene Irán y que está por definirse. Eso no le ha agradado a Netanyahu. El 3 de marzo viajó precisamente al Congreso de los Estados Unidos para mostrar su postura en contra de ese acuerdo y realmente exhibir a Barack Obama, lo cual acentúa la mala relación que tiene con este presidente demócrata en los Estados Unidos. Ahora, hay una controversia interesante. Las últimas cifras en las encuestas antes de las elecciones que se van a vivir mañana martes anuncian un posible ascenso del candidato opositor de la Unión Sionista, que involucra a varios partidos en coalición, entre otros a Laboralista y a que antes presidía también Livni, una ministra que estaba en el Poder Judicial con anterioridad y que es depuesta por el propio Netanyahu, que reapuntan que las cifras de Isaac Herzog pueden llevarlo a la posible obtención del triunfo mañana martes. Incluso los encabezados de algunos titulares a nivel internacional son graciosos porque ponen Bibi versus Buyi. Bibi es el diminutivo de cariño que le tienen a Netanyahu, mientras que Buyi, que significa como vela o encendido, es para Isaac Herzog, así se lo puso de cariño su propia madre, que es de origen francófona, y entonces son Bibi versus Buyi. Y lo que tendríamos que observar es si gana Netanyahu, hay que fijarnos también cómo queda compuesto el parlamento en Israel, porque de eso se va a resolver muchísimo cómo va a actuar Israel en los próximos meses respecto de Palestina. Y Netanyahu, efectivamente, tú lo has citado bien, es muy proclive a defender la seguridad nacional de Israel, acusando cualquier convenio que pueda involucrar positivamente a Palestina. El peligro con Netanyahu es que con anterioridad él ha hablado de lo que es el Estado judío. Y si se señala a Israel y se determinase con Netanyahu como un Estado judío, excluye al 20% de la población árabe que existe en Israel, lo cual es un gran riesgo en contra de esta población. Por otra parte, él de ninguna manera está dispuesto a ceder o regresar territorios ocupados por Israel, mientras que el propio Isaac Herzog, que es la segunda fuerza, el día de mañana sí acepta mantener territorios ocupados, pero en todo caso tener una postura de negociación respecto de Palestina. Aun cuando Palestina no es considerado como un Estado por Israel, también hay que señalar que en el discurso de Isaac Herzog se mantiene el concepto de 2 estados. Entonces, esto puede llevar a cabo una distensión entre palestinos o en el conflicto árabe-israelí que puede ser importante. Falta una visión de negociador de la cual Netanyahu ha carecido en este conflicto. Entonces, habría que esperar a mañana y observar cómo queda la configuración del Parlamento unicameral, pero sobre todo tener la expectativa de que pueda ser una segunda fuerza la de Isaac Herzog, que también ha anunciado que si queda con la coalición de Unión Sionista,
Él en 2 años cedería el poder a Livni, donde podrían alternar el poder, y este sería un modelo interesante para ejercer el mandato en Israel. Entonces hay una gran expectativa. Hay que recordar que ese partido de Unión Sionista es de centro izquierda, en oposición al Likud, que es de derecha, que encabeza hoy día precisamente el mandatario Netanyahu. Desde que habíamos conversado a propósito de la visita de Netanyahu a Estados Unidos, él siempre ha tenido esta postura a favor del Estado de Israel y en contra del Estado palestino. Pero ha ido endureciendo su discurso conforme han pasado los días. Pasa siempre en una contienda electoral, pero de alguna manera reflejará también esa fragilidad que ha habido, o esta forma en la que se ha abierto cada vez más la opinión en Israel mismo. Hace unos días había protestas en un fin de semana cuando él llegó a Estados Unidos, en Israel, en contra de la política de Netanyahu. Es correcto, y era interesante en esas manifestaciones, Wemansin, observar que no eran encabezadas o lideradas por ningún partido político, sino por los propios israelíes, lo cual es, por supuesto, muy positivo. ¿Qué está esperando la población israelí en edad de votar? Efectivamente, un discurso mucho más moderado, que atienda, como propone Herzog, los aspectos sociales al interior de Israel, sí bajar la guardia respecto a los intereses en el ámbito de las relaciones exteriores, pero tampoco quieren una postura tan adversa que les lleve a los conflictos que han tenido precisamente con Palestina, ¿no? Hoy día recordemos que Mahmoud Abbas, el presidente precisamente de la Organización de Liberación Palestina, la OLP, ha solicitado a la Corte Penal Internacional la posibilidad de acceder a esta corte para poder denunciar todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante las últimas ocupaciones de Israel en territorios palestinos. Entonces, por supuesto que también la población está cansada. Por eso me parece que cuando Netanyahu asume esta posición del miedo respecto de lo desprotegido que puede quedar Israel si queda la Unión Sionista, que es la segunda fuerza, pues también del otro lado encontramos estas voces disidentes que lo que esperan es una oportunidad de conciliación y una postura mucho más de negociación respecto de Palestina, que Netanyahu no está dispuesto a ceder. Pero lo más importante, repito, es el adjetivo que puede ser obviamente legítimo y legal desde el punto de vista de Netanyahu para llamar a Israel como un Estado judío, que excluiría al 20% de la población árabe que hoy día tiene el propio Israel, y lo cual sería verdaderamente atroz en contra de estos. Pues muchísimas gracias por esta explicación, Iliana. Y yo quisiera que nos acompañaras a ver esta nota, y a lo mejor nos quieres hacer algún comentario. Tiene que ver con la salida de Carmen Aristegui de MBS, entre el abuso de confianza y la obstrucción de la libertad de expresión. Este caso de Carmen Aristegui, parte de su equipo de reporteros, se ha vuelto, en verdad, no solamente en las redes sociales, sino en la conversación de la gente, una tendencia. Nos amanecimos con un mensaje institucional. Este domingo, MBS Radio hizo público un comunicado donde informa sobre el término de la relación laboral con Carmen Aristegui. El documento indica que la decisión se toma en virtud de que la periodista condicionó a la empresa a reinstalar a sus colaboradores de la Unidad de Investigaciones Especiales del Noticiario, Daniel Izárraga e Irving Huerta, separados de sus cargos, asegura el oficio, por haber comprometido el nombre de MBS sin contar con facultades para ello y sin haberlo consultado previamente con la administración de la compañía. Tras la salida de la titular de la primera emisión de MBS Noticias, las opiniones se han dividido. El ombudsman de las audiencias de MBS Radio, Gabriel Sosa Plata, tras cuestionar el hecho de hacer públicos los acuerdos, aseguró que esto, más que aportar a la libertad de expresión, hace daño a la imagen de los periodistas y de la marca. Por su parte, Aristegui, quien calificó la situación como un atropello a la libertad de expresión, aseguró que sus abogados van a dar la batalla. Por la tarde, el conductor de la segunda edición del noticiario de MBS Radio, Luis Cárdenas, quien calificó este conflicto de estrictamente comercial, subrayó que es un caso de pérdida de confianza y no de libertad de expresión. Además, lamentó que haya ganado el ego y la soberbia de alguien que quería imponer con amenazas el diálogo. En Twitter y Facebook, el tema de Aristegui con MBS Radio han acaparado la atención. Tanto así que los hashtags en defensa de Aristegui 2, Carmen Aristegui se queda y MBS Radio se han convertido en tendencia nacional en los últimos 3 días. Joaquín López Dóriga lamentó la salida de Aristegui de MBS, donde continúa el tuit: construyó un espacio fundamental, pierde MBS, pierde la radio,
pierde ella, perdemos todos, concluye el conductor de Televisa. Por su parte, el historiador Enrique Krause publica que Carmen Aristegui es una voz imprescindible en nuestra vida pública y que su salida de MBS vulnera seriamente la libertad de expresión en México. Javier Solórzano consigna que ganaron la insensatez y las presiones, y Lidia Cacho la califica como una sobreviviente cuya vocación periodística es vital y ejemplar. Bueno, pues sí, efectivamente una tendencia, no solamente en mediática, sino que es algo pues que no es frecuente, que esté en la conversación de la gente, pero que además tiene tintes internacionales, porque en diversos medios se ha retomado este caso, con lo cual, bueno, claramente nos damos cuenta que Carmen Aristegui es la periodista más influyente de nuestro país y que tiene esta trascendencia internacional. Claro, pues es una mujer destacadísima, con una trayectoria impecable, de las voces valiosas en una sociedad democrática como la nuestra. En días pasados, el mandatario Peña Nieto decía la importancia de la libertad de expresión. Ella la ejercía hasta hace algunos días. Yo pienso que a reserva de las acciones legales, contractuales y del derecho privado que ella pueda ejercer en contra de la compañía en la que prestaba sus servicios, pues también hay una violación clara y flagrante a lo que tienen que ver con conceptos del derecho nacional e internacional derivados de la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, los pactos de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y demás, entre otros, que precisamente expresan la libertad de expresión y el derecho a ser informados. Entonces, me parece que MBS fue, a reserva de lo que existe en el conflicto laboral, miope en no haber tratado de mantener a esta voz que le daba prestigio y valor a la marca que ellos dicen defender. Al final del día, las marcas son activos intangibles que le dan una plusvalía a las empresas, cualquiera que ésta sea. Pero esta marca descansaba en el prestigio y en el nombre de esta gran periodista. Entonces, me parece que es una pérdida en los medios, pero tampoco es el único espacio importante para que ella se realice. A mí me parece que a reserva de los lugares que preserve para expresar sus ideas tan importantes para esta democracia, también quizás sería el momento para que ella, en su calidad de mujer emprendedora con el liderazgo que tiene, pues cree una agencia noticiosa capaz de competir al más alto nivel y proveer de información con la veracidad que ella suele expresar hacia otros medios nacionales e internacionales. Veremos qué tan democrático es este país y cómo la protege y le da los espacios para la realización de su importante tarea periodística. Muchísimas gracias, Ileana. Con todo gusto.